Hola a todas, bienvenidas a esta nueva clase de Proyectos 2, en las que continuaremos con la serie de temas que hemos venido tratando en términos de cuidado y medio ambiente del planeta y que es algo que está de moda para la moda. La materia se llama Proyectos 2 y vamos a ubicarnos en qué situación estamos y cómo lo vamos a ir pues reflexionando, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito con saber que los diseñadores debemos de estar comprometidos con esta nueva forma lógica de vida que nos va a permitir prolongar la estancia de la humanidad en un tiempo mayor al que seguramente si no tomamos acciones pues sucederá. El cambio climático y los acontecimientos que están sucediendo están acelerando esta problemática pues en forma grave. Bueno, primero entender, para abordar esta materia es importante primero entender que nosotros vivimos en un ecosistema y que los ecosistemas no son otra cosa que una serie de interacciones entre los seres vivos que están o que habitan en estas regiones y al mismo tiempo los elementos físicos, es decir, los cerros, las rocas, el medio ambiente, el agua, todo aquello que no tiene vida pero que forma parte de ese entorno y al mismo tiempo con todos los seres vivos. Estos ecosistemas se van transformando con el tiempo. No siempre son así. Al paso de los cientos de años se van transformando de acuerdo a los fenómenos meteorológicos que van ocurriendo en el planeta. Hoy en día nosotros podemos ver que regiones que eran bastante frías ahora no lo son. No ha pasado mucho tiempo de esto y eso básicamente se debe a los cambios que ha habido en las últimas décadas. Cuando un ecosistema llega como a su equilibrio, al top, al nivel en el que está porque el medio así lo permite, se le conoce como ecosistema clímax. Hay una sucesión natural de cambios, pero una vez que llega a ese tope se le conoce como clímax. Ese clima que prevalece y que va a determinar cómo son las relaciones entre los seres vivos y los animales es muy importante porque esto dará origen a las diferentes ecosistemas que existen, es decir, la tundra, los bosques, la pradera, los desiertos, etcétera. Cada uno con una lógica de interacción, de intercambio y en donde, a pesar de las circunstancias, prevalecen los seres vivos y en relación con el medio físico. Pero cuando estas relaciones cambian drásticamente, los ecosistemas se alteran totalmente. Entonces, entender que dentro de un ecosistema existe una cadena alimenticia que nos las han enseñado desde la primaria. Una cadena alimenticia es un equilibrio de transmisión de energía que va desde las plantas que la transforman hasta los primeros seres herbívoros que la consumen y después los carnívoros y los grandes depredadores. Es una lógica de vida. Pero esta relación continua de intercambio entre esa transformación de energía y la forma como se va transmitiendo a los seres vivos está en equilibrio, aunque pareciera que los grandes depredadores pudieran ser causantes de situaciones que a lo mejor nosotros las podemos ver muy trágicas porque pues se comen a todos los demás animales, la realidad es que esta situación se mantiene en equilibrio. Si alguno de esos animales se altera de inmediato, el ecosistema cambia. De repente imagínense que no haya víboras que se comen a la serpiente, perdón, que no haya águilas que se comen a las víboras o a las serpientes. ¿Qué va a pasar? Habría una gran población de serpientes que seguramente acabaría con las aves y estas aves acabarían con el ecosistema o acabarían por producir demasiado de las plantas que las aves consumen. Se alteraría estos sistemas. Pero estos sistemas se van adaptando. De hecho, acá en esta diapositiva vemos la última palabra que dice homeostasis, que esta palabra justamente es el equilibrio que existe en un ecosistema por sí mismo, es decir, se va regulando de acuerdo a las condiciones ambientales que nosotros pues vemos. Entonces, estas cadenas alimenticias que viven en cada ecosistema son diferentes porque van a depender de los animales
en primer término del tipo de plantas o vegetación que haya ahí y la forma como se siguen en esta cadena del más pequeño hasta el más grande. Y bueno, tenemos entonces que a las plantas les vamos a llamar productores, a los primeros que consumen, consumidores primarios, secundarios y hasta llegar a los grandes depredadores. Ahora, ¿por qué es importante conocer todo esto? Porque recuerden que realmente nosotros vivimos de la energía del sol. Toda la vida existe en el planeta gracias a esa energía, pero gracias, o sea, no nos podemos poner al aire libre y que nos llegue el sol y ya nos sentimos alimentados. Es una transformación que se da, es un proceso químico, es la llamada fotosíntesis que solamente se puede dar en las plantas. Las plantas a través de las hojas y de la clorofila, de los cloroplastos que tienen, que son estos elementos que integran las células vegetales, a través de estos elementos se lleva una transformación de la luz solar, obviamente junto con el agua y los minerales que provienen de la raíz y además con el CO2 que consume la planta, porque para todo este proceso se consumen estos elementos. Entonces vamos a tener una transformación general, un proceso químico que como resultado va a transformar esa energía solar. Y obviamente cuando los primeros animales herbívoros la comen, pues esta energía se transforma dentro de sus cuerpos en forma de células, en forma de energía, que va al mismo tiempo a alimentar a otros en esta misma cadena. Eso es importante entender que entonces el CO2, que es carbono, oxígeno y un doble oxígeno o dióxido de carbono, este elemento es necesario para que las plantas hagan esta transformación de la energía solar y finalmente se produzca esta energía o este proceso, este cambio. Pero algo bien importante es que también en este proceso se libera oxígeno y los seres vivos, incluyendo los seres humanos, vivimos del oxígeno. Entonces, cuando ese oxígeno empieza a faltar o empieza a ser decadente, tenemos graves problemas porque nosotros sin darnos cuenta y en forma constante lo requerimos para vivir. Justamente ahorita que vemos el tema del COVID, nos estamos dando cuenta de que muchas personas mueren justamente porque no tuvieron un respirador adicional que les dé ese oxígeno que ellas por sí mismas pues no pueden jalar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si se destruyen realmente las plantas y las plantas se acaba con ellas? Aquí en esta pequeña imagen podemos ver cómo sería la vegetación a casi 20 grados, cómo sería la vegetación de un mismo lugar a casi 24 grados y cómo sería a 43 grados, prácticamente desierto. Aquí en México podemos verlo en las zonas que tenemos hacia el norte del país, Chihuahua, Durango, Sonora, donde este clima se ha adaptado a estos ecosistemas, pero en las regiones donde los ecosistemas no son así y si destruimos los árboles, muchos fenómenos naturales nos van a ver afectados, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente las plantas se acabaran? Si realmente no hubiera plantas en una zona. Al cortar los árboles en realidad atraen la humedad. Las lluvias y los temporales que caen en ellos pueden absorberse por la gran cantidad de humus o tierra fértil que existe en toda esta zona de los árboles. Cuando ustedes van a un bosque, caminan en el bosque y hasta truena, se siente como ese colchoncito, esa parte se llama humus y esa absorbe mucha humedad. Entonces cuando llueve hay mucha humedad en el piso, la tierra se mantiene fresca, se mantiene fértil, pero cuando se cortan los árboles lo primero que pasa es que el viento erosiona poco a poco ese humus hasta que se lo va llevando y termina así de árido. Cuando este ecosistema se ha alterado, las lluvias ya no caen, ya no hay una atracción de humedad como debería de ser y entonces, o puede de repente haber un enorme torrencial, pero ya no vuelve a llover hasta que pasan varios años y entonces la tierra se haría demasiado seca. Y el grave problema es que recuerden que nosotros nos alimentamos, por llamarlo así, cuando respiramos del oxígeno. Entonces,
¿Qué pasa en nuestros tiempos? ¿Qué está sucediendo? Pues la contaminación es un fenómeno terrible en donde se alteran las condiciones del medio ambiente, las condiciones atmosféricas, a partir de emisiones de diferentes gases. Obviamente el gas o los gases más contaminantes que son terribles para el entorno, para el ambiente y por supuesto para el ser humano, son aquellos que se producen por la combustión. Y la combustión de todo, por la quema de la estufa, por la quema de los autos, por las grandes fábricas que emiten al medio ambiente grandes cantidades pues de muchos elementos que además a lo mejor no son tan dañinos como ellos cuando están solitos, o sea, el dióxido de carbono, el azufre, el nitrógeno, etcétera. Pero lo grave es que cuando llegan a las partes altas de la atmósfera y a través de los rayos que existen allá en estas partes altas, se combinan químicamente, ¿verdad? Se combinan unos con otros y estas nuevas combinaciones o mezclas de elementos son los que dan como resultado gases verdaderamente tóxicos. Pero bueno, sin estar tan arriba de la naturaleza, vean ustedes la imagen y aquí podemos darnos cuenta cómo estos grandes contaminantes pues se van al ambiente y por supuesto algún daño pues deben de causar. Aquí por ejemplo tenemos esta imagen que es de la Ciudad de México, digo, las personas que no sean de la Ciudad de México, pero es icónica, es el ángel que está en la principal calle de la Ciudad de México, que es la Avenida Reforma, y que en ocasiones así se ve. Entonces ustedes imaginen una ciudad en la que tenemos esos niveles de contaminación. Esta imagen de hecho ya tiene algunos años, porque esta presentación la hice algunos añitos, entonces hoy en día la verdad es que los niveles de contaminación de la ciudad han bajado considerablemente gracias a las acciones que se tomaron ya hace, no sé, 30, 25 años, como por ejemplo el meter sistemas de transporte que sean más amigables al medio ambiente, pues medir los niveles de contaminación de los autos, que ya saben, una mafia ahí, pero al final sí hay una regulación que va impactando poco a poco al medio ambiente y que bueno, pues lo va mejorando, ¿no? Sin embargo, no siempre ha sido así. Aquí otro fenómeno que tenemos es que cuando estos gases son tan contaminantes como bueno, les decía que el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, por ejemplo, son los desechos industriales, pero cuando estos suben a la atmósfera y se combinan, entonces el resultado es estas llamadas lluvias ácidas, en las que lo primero que cae son esos ácidos que se formaron allá en la atmósfera. Entonces viajan y caen a la tierra en forma de lluvia y destruyen los árboles pues terriblemente. Estas lluvias ácidas cada vez son más frecuentes porque cada vez es más frecuente el consumo exagerado y la no regulación de la fabricación de cualquier tipo de productos, cualquiera que nosotros consumamos, porque aquí debemos de recordar que al final somos una sociedad altamente consumista. Trabajamos para comprar y compramos para trabajar y nos endeudamos más y seguimos trabajando y regresamos nuevamente a la compra y ya de la compra estamos endeudados y nuevamente regresamos. Entonces es el fenómeno de esta sociedad consumista. Otra contaminación que se da enorme es el agua, porque recuerden que el agua, pues regularmente el agua, un agua pura, un agua natural, un agua que está en el ambiente tiene oxígeno. Ese oxígeno permite vivir a los peces y en general a todos los ecosistemas, a todos los elementos que forman el ecosistema de ese lugar. No importa que sea un estanque, no importa que sea el mar, que sea un río, que sea un arroyo, no importa. Si está en equilibrio tiene oxígeno. Los peces, aunque están dentro del agua, pero respiran a través de las branquias. Entonces, el oxígeno es indispensable para los seres humanos, no importa dónde estemos, si estemos dentro del agua o fuera. Entonces, imagínense cuando estas aguas se contaminan, el oxígeno desaparece. Al desaparecer el oxígeno, mueren los peces. Toda la vida vegetal y los restos de desechos químicos que están, pues contaminan ese ecosistema, se altera, ya no sirve para la vida y además sigue corriendo, corre, sobre todo si son ríos, si son arroyos, y va contaminando otras aguas hasta llegar a las aguas marinas.
Entonces, un grave problema que tenemos dentro de esta contaminación es también la deforestación, donde muchas hectáreas de árboles se destruyen con la intención de crear o utilizar los árboles como tal, o en el otro caso a utilizar los espacios donde están los árboles para cultivo, para ciertas cosas, ¿no? Para todos los elementos que se quieran. En el caso de la industria de la moda, este es un impacto terrible, porque recuerden que las fibras de origen artificial en general utilizan como materia prima los árboles procesados, por supuesto, pero los utilizan. Entonces, es importante identificar que este fenómeno, esta tal exagerada, este aprovechamiento ilícito o lícito, según se vea, pero al final impacta al medio ambiente en forma terrible. Imagínense los ecosistemas que se destruyen. ¿Cuánto le tarda a un árbol crecer a una distancia razonable? A lo mejor 80, 100 años. Imagínense el ecosistema que se forma en estos tiempos y que de repente se ve destruido simplemente por hacer, no sé, 200 pantalones. Unos pantalones que a lo mejor de ellos, unos cuantos pues ni siquiera van a llegar al mercado porque o se destruyen o estaban en prueba o etcétera, y los que llegan al mercado van a tener una vida útil corta y finalmente se van a desechar. Entonces, ¿y cómo recuperamos ese árbol que se cayó? ¿Y cómo vamos a hacer que se alimente esa planta, que siga transformando energía y que además nos siga dando oxígeno? Pues ya no está. También el tema de la basura, pues no se diga, o sea, aproximadamente se cree que una persona produce 1 tonelada de basura al año. Ustedes se pueden imaginar 1 tonelada de basura al año. Midan la basura que ustedes sacan, pésenla y vean cómo, si la pudiéramos tener en un contenedor, en una báscula y pesarla, sería una cantidad exagerada. Entonces la basura es otro problema. Ahora, ¿qué tiene que ver la moda con todo este tema de la contaminación? ¿Por qué la moda es tan importante en esta lógica de vida donde ahora por una producción exagerada de productos, en general prendas de vestir, llámense pantalones, blusas, chamarras, zapatos o cualquier producto que sea de origen como tal, prendas de vestir, o sea, que sean moda, que se apliquen como tal, que se consuman, que se vendan, pues va a impactar considerablemente, porque recuerden que las fibras se tiñen y los procesos de teñido son altamente contaminantes para el río, porque se vierten directamente a las aguas que antes eran aguas limpias, eran ríos maravillosos, eran ríos llenos de vida, y ahora están espumosos de tanta contaminación que tienen. Además, el entorno del río, del arroyo, del lago, llega a tomar estos colores que parecieran maravillosos porque son raros, pero que en realidad son grandes contaminantes por los productos químicos que las empresas vierten en forma constante a estos lugares. Fíjense, se cree, por ejemplo, que los arrecifes marinos, que además aquí en México hay muchos en toda la parte de Yucatán, los grandes corales desaparecerán totalmente de los mares en 30 años, si no es que menos. Y así se verían después, o sea, morirían. Van a estar ahí, pero al final se solidifican, son como rocas, son calcios, se solidifican y así se verían. Entonces sería terrible ver estos espacios que pudieran mantenerse llenos de vida, y por la gran contaminación como tal, pues ya no existen. Y aquí están los grandes árboles que destruimos para obtener viscosa y para obtener materia prima para hacer los pantalones, que luego los pantalones simplemente no sirven, o sea, y además si los desgastamos, y los pintamos, y si los rasgamos y los raspamos y les dimos diferentes tratamientos, y en la nueva temporada no son los mismos, pues simplemente los desechamos y nos compramos otros. Entonces, fíjense el gran impacto que estamos dando con la industria de la moda a todo este entorno ecológico. Y no se diga el calentamiento global cómo está impactando pues a los seres
vivos que habitan en otras regiones. No nos podemos imaginar cómo la tala de bosques que se da aquí en Michoacán o acá en Puebla o en Tlaxcala, cómo está impactando en estas regiones alejadas de nosotros. Pero recuerden que ese no consumir de los árboles dióxido de carbono pues va quedando en la naturaleza y en la naturaleza va aumentando, se combina con otros gases y recuerden que en la atmósfera, en la parte de arriba, a través de los rayos que entran a nuestro planeta, se combinan químicamente y el resultado es que hay un calentamiento global pues mayor al que regularmente nosotros teníamos. Ese calentamiento global se ve en los polos, porque ya las partes de hielo no existen como tal y al irse desbaratando los animales que vivían en esos ecosistemas, pues han perdido toda posibilidad de existencia. Seguramente muchas especies están en peligro de extinción, pero no solamente son ellos, nosotros, los seres humanos, estamos justamente en ese espacio porque imagínense temperaturas tan elevadas, lluvias exageradas, zonas que antes eran fértiles y que ya no lo son, pues dónde vamos a llegar, ¿no? Y aquí lo vemos, qué va a pasar en esas tierras tan desérticas donde pues el ser humano está tratando de sobrevivir en condiciones infrahumanas. Aproximadamente se cree que 8.500 niños mueren diariamente de hambre. Y eso que las condiciones todavía no son tan extremas. Imagínense cuando realmente el clima suba unos 3 o 4 grados en forma pareja a nivel mundial, vamos a empezar a sufrir otros estragos que van a tener que ver con el alimento. Y en eso la ropa tiene un papel importantísimo. Ahí está, solo consumida, desechada. Algunos hacemos unos paquetitos y nos sentimos orgullosos de que la regalamos o la donamos, pero en realidad esas acciones pues se está produciendo tanta y no sirven de nada. O sea, en realidad lo que realmente tiene que servir es un consumo lento, un consumo consciente, un volver a reutilizar aquello que ya no nos gusta, que ya no nos sirve por miles de razones, pero que no se puede tirar, no se puede ir a los vertederos, porque cada vez que nosotros tiramos una prenda, eso significa que se derrumba un árbol que podría servir a largo plazo para mantener nuestra vida. Pero bueno, a pesar de todo lo que está pasando, el hombre sigue luchando y sigue pues intentando salvar a su planeta y en esa lucha de intentar o de seguir salvándola es ahí donde nosotros debemos estar, justamente ahí. Nosotras las diseñadoras debemos de tomar conciencia que nuestras acciones van a impactar en forma inmediata, ya no hay tiempo. Si se está calculando que en 10 años vamos a tener climas exagerados, entonces tenemos que hacer conciencia ahora. Es el momento de tomar acciones que nos permitan mejorar para nuestra familia, para nuestros hijos y pues para que la humanidad pueda seguir subsistiendo en este planeta. Chicas, fue un placer estar con ustedes, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Adiósito.